amigos de Telesur, bienvenidos a Somos. Gracias por estar con nosotros una vez más en la ventana cultural de Telesur, que visibiliza manifestaciones culturales, la identidad y el patrimonio de nuestros pueblos de América y el mundo. Gracias por estar con nosotros en esta edición de Somos Telesur. De inmediato los invito a revisar lo que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada en los pueblos del mundo. En Venezuela, la Compañía Nacional de Danza realiza el preestreno del montaje del elenco contemporáneo Vidas Secretas de las Muñecas, en homenaje al centenario del escritor Aquiles Nazoa. Conoceremos a Nubia, el pueblo más africano de Egipto. Además, tendremos como invitado al historiador y curador de arte Márcio Tavares, quien nos hablará de las políticas culturales de Brasil en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Parte de lo que estaremos abordando en esta edición de Somos del día de hoy. Atentos, @Somos Telesur en Instagram y Twitter, @María P. Telesur, por allí nos encontramos. Hacemos pausa, venimos para iniciar la jornada cultural de este día y la semana en Somos. Ya venimos. Estamos de regreso en Somos. Iniciamos nuestra jornada cultural en Cuba. La reconocida narradora oral, escritora y declamadora cubana Aide Arteaga Rojas, conocida como la Señora de los Cuentos, falleció el 22 de mayo en La Habana a la edad de 105 años. Aide estudió música en el Conservatorio de La Habana y fundó en 1935 el programa Charlas Culturales Infantiles, que pretendió llevar instrucción y arte a los niños que habitaban en barrios marginales. Arteaga desarrolló una meritoria labor en la narración oral dentro y fuera de la comunidad y obtuvo resultados relevantes en la esfera de la cultura a lo largo de su vida artística. Conocida en Bulgaria, España, México, Venezuela y República Dominicana, la compañía de teatro Cimarrón y el Centro de Teatro de La Habana le otorgaron la distinción Calibán por ser precursora de la oralidad escénica latinoamericana y además fiel guardiana de la herencia africana en la mayor de las Antillas. Hablemos de Venezuela. La Compañía Nacional de Danza realiza el preestreno del montaje del elenco contemporáneo Vidas Secretas de las Muñecas, dirigido por el maestro Rafael González en el marco del Festival Internacional de Teatro de Caracas. Esta pieza coreográfica está inspirada en la obra de teatro La Vida Privada de las Muñecas de Trapo, del escritor venezolano Aquiles Nazoa. Las bailarinas de la Compañía Nacional de Danza expresan a partir de improvisaciones todo el humor y la humilde reflexión que permite afirmar la fe y la creencia optimista sobre el ser humano. Parte de los homenajes que se rinden en este centenario del natalicio del poeta, escritor y humorista venezolano Aquiles Nazoa, en este caso desde Las Tablas, en donde tuvo una importante participación el poeta venezolano y un hermosísimo legado. En Irán celebraron el fin del Ramadán, el mes sagrado islámico, con medidas especiales para evitar el contagio por coronavirus. Los fieles mantuvieron los protocolos emitidos por el Ministerio de Salud y celebraron desde casa. Guardar distancia prudencial entre uno y otro durante las oraciones y plegarias comunes de este día son algunas de las medidas. El fin del Ramadán o Eid al-Fitr es el primer día del 10º mes de ayuno diurno, uno de los mandamientos obligatorios del Corán, el libro sagrado de los musulmanes. La tradición marca que millones de personas asistan a un rezo colectivo, aunque este año, debido a la pandemia por el nuevo coronavirus, tuvieron que respetar las medidas preventivas y celebrar cada quien desde su casa. Momento de hacer una pausa en Somos. Estamos de vuelta en tan solo segundos para contarles más acerca del Día de África y también sobre el escenario cultural actual de Brasil durante esta pandemia. Ya venimos. Estamos de vuelta en Somos. En este Día de África queremos recordar parte de la cultura de Nubia, el pueblo más africano de Egipto, y les contamos detalles en el siguiente informe. Nubia, situada al sur de Egipto y al noreste de Sudán,
fue un reino independiente en la antigüedad. Su población se encuentra a lo largo del Valle del Nilo, entre la primera y la sexta catarata. Los nubios fueron una influencia traída por los aires del Mediterráneo, el Mar Rojo y el inmenso desierto del Sahara. El pueblo fue muy influenciado por la cultura del antiguo Egipto, sobre todo durante las épocas de su apogeo, siendo una especie de virreinato egipcio. Nubia fue la principal puerta de entrada de las expresiones y costumbres del espíritu africano. Los representantes del grupo poblacional se visten para soportar el calor egipcio durante casi todo el año, pero aún así conservan el origen de sus rasgos. Los nubios gobernaron la gran nación durante las últimas dinastías faraónicas. La población de Nubia era negra, lo que dio origen a la aparición de los primeros faraones negros. El gobierno de los faraones negros de origen nubio llegó a durar hasta aproximadamente 75 años, en el cual quisieron crear cierta armonía entre el Alto y el Bajo Egipto y Nubia. Se consideraban plenamente egipcios, aunque eran reservados a la hora de mostrar sus rasgos nubios, es decir, su color de piel característico. Nubia está constituida por capillas situadas a la entrada, dedicadas al dios Amón. Las casas son construidas y pintadas de blanco para esquivar las radiaciones del sol. El pueblo de Nubia se caracteriza por sus comidas típicas. Es un territorio sagrado, el corazón de Egipto. Nubia es la población más africana de Egipto. En este Día de África recordamos parte de sus costumbres. Es momento de hacer una pausa y estamos de vuelta con más información para contarles acerca de la coyuntura cultural de Brasil, cómo se está abordando. Estaremos con nuestro invitado Marcio Tavares, secretario de Cultura del PT en Brasil. Ya venimos. De regreso en Somos, hablemos de Brasil. Las políticas para el sector cultura por parte del gobierno de Jair Bolsonaro despiertan preocupación en el gremio. La carencia en atención sanitaria para cultores y artistas en la pandemia por coronavirus genera denuncias en el sector. El retorno de la censura, la intervención de organismos culturales y el restar importancia a este gremio ha caracterizado la gestión actual del gobierno de Brasil. Para analizar el escenario de inmediato, entonces contactamos con nuestro compañero Marcio Tavares, quien es historiador y curador de arte, secretario de Cultura del Partido de los Trabajadores de Brasil, para entonces hacer el análisis de la situación cultural en el gigante suramericano. Marcio, bienvenido a esta edición de Somos. Gracias por estar con nosotros en Telesur. Un abrazo. ¿Cómo estás? Hola María Antonieta, muchas gracias por participar del programa. Es bueno también estar con la audiencia de Telesur en este momento que estamos viviendo una coyuntura tan grave en todos los sectores y por igual también muy grave en el sector de cultura. Como lo sabes, el gobierno nacional acá en Brasil, el gobierno de Bolsonaro, es un gobierno que tomó los artistas y los agentes culturales como sus enemigos en una guerra cultural, como ellos mismos la llaman. Y bien, con una situación muy grave que ya teníamos de ausencia de políticas públicas, con la pandemia tenemos una situación de grave emergencia social, con los artistas pasando por muchas dificultades. Bien, Marcio, vamos a desglosar parte de lo que nos estás explicando ahora mismo acerca del sector cultura, de la situación del sector cultura en Brasil, el retorno de la censura. Cuéntanos cuáles han sido las políticas del gobierno de Jair Bolsonaro en cuanto al gremio cultural, de qué manera se les está censurando actualmente. Sí, es importante que se puntúe que ya estamos yendo para el cuarto nombre frente a la Secretaría de Cultura. Antes de Bolsonaro teníamos un Ministerio de Cultura que le fue rebajado por el gobierno. El primer secretario justamente salió del gobierno porque dijo que no concordaba con el retorno de la censura. Entonces una persona del propio gobierno que hizo parte de eso dijo que la intención de los agentes gubernamentales de la presidencia de la República
fue censurar, y principalmente las obras audiovisuales. Tenemos un par de avisos públicos sobre todo los temas que abordan la población LGBT que fueran echados por acción directa de intervención del presidente, un motivo de censura. El sucesor de este primer secretario fue un teatrólogo que fue echado de la posición de secretario porque ha hecho un pronunciamiento en que estaba mimetizando a Goebbels. Y la comunidad judía ha presionado fuertemente el gobierno para su salida. Entonces tenía esa mirada. Y por último teníamos la artista Regina Duarte, que estuvo por 2 meses frente a la Secretaría de Cultura y que llegó junto a la pandemia, y en este periodo no logró organizar cualquier tipo de medida protectiva al sector cultura. Entonces los artistas se quedaron completamente desamparados frente a un gobierno que los tiene como adversarios. Marcio, en torno a la renuncia de Regina Duarte en su cargo de secretaria de Cultura de Brasil, el presidente Jair Bolsonaro publicó un tuit en el que decía que ella prefirió dedicarse a su familia, los extrañaba y se va entonces a presidir la Cinemateca de Sao Paulo. ¿Qué es lo que se dice fuera del Twitter de Jair Bolsonaro? ¿Qué es lo que dice el sector cultura en torno a la renuncia de Regina Duarte? Bien, Regina Duarte es una persona que tiene en los últimos años una trayectoria de militancia con sectores de derecha, pero en los últimos 2 años se identificó con Bolsonaro, y que es algo muy paradójico para algún artista, porque es un gobierno que está en contra de este sector. Llegó intentando hacer una animación de este sector con el gobierno, pero me parece que muy prontamente estuvo claro que no hay posibilidad de hacer cualquier tipo de políticas públicas de cultura, cualquier tipo de acción cultural en este gobierno. Todo estaría impedido por la acción presidencial. Entonces ella se bajó de una forma bastante vergonzosa, inclusive, porque no salió del gobierno y aceptó un espacio en la Cinemateca de São Paulo, que también es algo muy grave, porque la Cinemateca pasa por una situación muy difícil. En los últimos años su presupuesto ha sido recortado muchas veces, y todo su acervo, que es el mayor acervo audiovisual nacional, encuéntrase en una situación dramática. Y Regina Duarte no parece tener cualquier tipo de expertise para llevar adelante, y ni el gobierno ningún interés de hacer con que los recursos lleguen a la Cinemateca para que se recupere. Entonces es más un espacio de honor para ella, pero que más una vez muestra que no hay cualquier tipo de cuidado con los sectores culturales y con las instituciones culturales del país, ni con el patrimonio. La desatención con los agentes culturales en la pandemia. Por estos días ha habido denuncias de familiares, incluso de artistas, que dicen acerca de las carencias en las políticas sanitarias para los cultores. ¿Cuál es el escenario de atención médica en esta pandemia por coronavirus en Brasil? ¿Qué tan ciertas son estas denuncias que han elevado a algunos familiares de artistas? Grave en el país. El gobierno central tiene una política de denegación de la pandemia, igual también de confronto con los sectores científicos y con la visión científica. La pandemia. Entonces, todas las medidas de aislamiento social han sido sabotadas por parte del gobierno central.
Y eso en este momento hace con que la situación de salud del país sea muy grave, con un aumento enorme de las muertes. Estamos llegando a 23.000 muertes el día de hoy, que es un número trágico, y el gobierno no tiene un ministro de salud, porque durante la pandemia 2 ministros de salud fueron dimitidos del cargo justamente por intentar aplicar algunas medidas muy tímidas, inclusive de protección social y sanitaria. Y entonces eso, claro, afecta sí la situación de los artistas. Muchos también sufrieron por la COVID y estamos acompañando desafortunadamente la muerte de muchos. Y la muerte de ellos vienen también sin cualquier reconocimiento del gobierno, así como el gobierno no lamenta cualquiera de las muertes. Han padecido por la enfermedad. Entonces, es una situación bastante agotadora en términos psicológicos para la población y bastante aterradora en términos sociales. La total ausencia del gobierno, la total incapacidad de gestión y una política que podríamos decir con un carácter genocida en contra de la población. Y el sector de cultura en el país, que son 5 millones de personas, es un sector que envuelve mucha gente, se ve directamente afectado por eso, porque en su mayoría son personas que son autónomos e informales y que necesitan de los servicios públicos, que están cada vez más faltando. Marcio, vemos esas imágenes en video, es parte de una campaña acerca de la ley de emergencia cultural que se discute ahora mismo en el Parlamento en Brasil. Cuéntanos cuál es el estatus, qué contiene esta ley de emergencia cultural que están proponiendo ahora mismo. Pues, frente a la total ausencia del gobierno de Bolsonaro de organizar una política de emergencia a los trabajadores, trabajadoras y agentes culturales del país, desde el Parlamento, las organizaciones de cultura se han puesto a discutir una política nacional de emergencia cultural que dio origen a un proyecto de ley que debe estar en votación mañana. Este proyecto de ley es de iniciativa de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. La presidenta es la diputada Benedita da Silva, también del partido, mucho orgullo de nuestro partido, el PT, y que está ahora con un relatorio de una compañera del Partido Comunista de Brasil, Jandira Fegali. Y este proyecto pretende aportar recursos a los espacios culturales que están cerrados, pretende garantizar una renta básica a los artistas y los agentes de cultura, pretende desbloquear los presupuestos de los fondos de cultura que están bloqueados desde el año pasado, el Fondo Audiovisual y el Fondo Nacional Cultura, y hacer con que los gobernadores, con que los estados puedan invertir directamente en las zonas culturales en este momento. Con esto imaginamos que podamos proteger cerca de 3 millones de personas que están totalmente sin rentas, sin ingresos en este momento. Entonces es algo muy urgente y que viene a enfrentar una situación de emergencia social, lo que viven los agentes de cultura en Brasil. En este momento es una situación de emergencia cultural. Necesitan de ayuda para poder vivir, para poder pagar sus alquileres, para poder comer, para poder cumplir con las necesidades más básicas y protegerse también para no enfermarse. Marcio, para culminar esta entrevista, y te agradecemos inmensamente la mirada como historiador y curador de arte a toda Latinoamérica, ¿cuál sería el escenario que deberíamos hacernos? No solo durante la pandemia, sino luego de que termine el confinamiento. El sector cultura es uno de los más afectados. ¿Cómo lo ves y cuál sería la mejor forma de organizar el sector cultura para entonces? Me parece que el sector de cultura
es un sector que está relacionado con el futuro del desarrollo de América Latina, tanto en su desarrollo frente a lo simbólico, porque es el patrimonio que tenemos, igual también como desarrollo en términos económicos, sociales y humanos. Frente a la situación en que cada vez menos trabajo hay por la tecnología que avanza, el sector de cultura es un sector que envuelve la creatividad, el elemento humano. Entonces, es necesario que se tenga un aporte de una visión de política organizada sobre este sector, porque tiene un futuro garantizado a la gente. Y igual es necesario que los artistas de la comunidad artística, la comunidad cultural, vea a la América Latina como una fuente de intercambio, de relaciones, para que puedan actuar en conjunto, para también afirmar una posición de construcción de una sociedad más humana, más igualitaria, porque la cultura le aporta valores que son valores de humanización, son valores de compartir conocimiento, de compartir sensibilidad. Entonces es fundamental que en un proceso de necesaria integración latinoamericana, de necesario invertimiento en la cultura, pensemos en cómo hacer eso en conjunto en América Latina. Con los artistas también podemos intercambiarse y actuar junto a los procesos políticos, sociales y económicos que tendremos por el futuro en este nuevo normal de la pospandemia. Pero igual tenemos una batalla muy grande por los derechos básicos en este momento. Entonces hay un camino por seguir, pero lograremos. Bien, Marcio, agradecemos inmensamente este contacto, tu tiempo y las luces que nos das sobre el escenario cultural en Brasil y también en toda Latinoamérica. Conversábamos con Marcio Tavares, él es historiador y curador de arte y se desempeña actualmente como secretario de Cultura del Partido de los Trabajadores de Brasil. Un abrazo para ti, para todo Brasil, y así nos vamos en esta edición de Somos del día de hoy. Gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden que estamos a través de las redes @SomosTelesur en Instagram y Twitter, @MariaPTelesur. Por allí nos encontramos. Cuídense mucho, gracias por estar con nosotros en la ventana cultural de Telesur. Somos. Hasta pronto.